Os traigo hoy el último de los bloques de estrategias de animación de la lectura, en este caso para chicos y chicas de educación secundaria, bachillerato, ¿vale? Ya sabéis que las actividades las podéis adecuar a la edad, podéis complicarlas un poquito, podéis hacerlas más sencillas y os pueden servir para abarcar toda esa franja de edad. Como os he dicho en ocasiones anteriores, lo ideal sería que vosotros leyerais la misma novela que van a leer vuestros hijos y así podéis trabajar juntos el libro en profundidad. En esta edad lo que me parece más interesante es empezar a enseñarles a ser críticos con el mundo, críticos con las ideologías que transmiten los libros y que a lo mejor a veces pasan desapercibidas, otras veces están más claras, críticos con lo que leen, críticos a la hora de relacionar lo que cuenta la literatura con lo que pasa en su vida, con lo cual muchas de las actividades que os propongo lo que hacen es abrir ese diálogo, ¿no? entre la realidad y la ficción, entre el libro que han leído y su propia vida. Y os invito a que siempre, vosotros que conocéis las experiencias de vuestros hijos, siempre que veáis alguna percha para enlazar esa vivencia personal y esa novela, la aprovechéis porque es lo que va a ir ayudándonos a que los chicos se identifiquen, se involucren y disfruten de la literatura. Os invito también a que le digáis a vuestros hijos que subrayen o anoten, dependiendo del libro, si el libro es suyo o no, citas, pensamientos, pasajes, personajes, cualquier tipo de cuestión o de elemento literario que les llame la atención. De hecho, podéis jugar precisamente a eso, ¿no? Decirle, por ejemplo, una actividad que se puede llamar "esta frase tiene sentido", y es que ellos búscame en este libro 4 frases que para ti tengan sentido. En el fondo lo que ellos van a hacer es buscar algo significativo para ellos, ¿no? Van a ir a por esa frase con la que se sientan identificados o que les haya removido, con lo cual ahí vamos a tener una percha para hablar de cuestiones que les preocupan, les interesan o les llaman la atención. Antes de comenzar a leer, os propongo que hagáis un ejercicio antes de comenzar a leer y al final, ¿vale? Que yo lo hago mucho en los clubes de lectura, no sé si os lo he contado, en los infantiles y en los de adultos, porque funciona muy bien. Y es analizar el título y la portada, ¿vale? Al principio yo lo que traigo, por ejemplo con el libro que estoy leyendo ahora mismo, siempre les digo, ¿qué sugiere esta portada? ¿Qué creéis que quiere decir? ¿Qué significan estos barcos? ¿Cómo el contraste, por ejemplo, aquí entre el cielo y el mar? Pero es un cielo no brillante, es un cielo oscuro. Además, el libro en general, la portada en general es oscura. ¿Eso qué sentimientos nos transmite? Este helicóptero, ¿qué quiere decir aquí? El contraste de las letras en blanco, que en este caso es muy, muy llamativo. Todo este tipo de cuestiones os va a permitir un acercamiento intuitivo al libro. Si la portada está bien hecha, os va a permitir, que suelen estarlo, os va a permitir hacer un acercamiento intuitivo, os va a crear como una serie de emociones y sensaciones que luego el libro va a ir corroborando. Así que os invito a que hagáis este juego antes de empezar a leer y al final pues comprobéis si efectivamente se cumplían esos augurios, esos presagios que teníais o esos pálpitos, si se cumplen cuando leéis el libro. Como os decía, una de las actividades que me parece más interesante es establecer esa relación entre el libro y el lector, ¿vale? Entonces, cuando acabemos de leer el libro o lo que os propongáis, como os he dicho siempre, si queréis leer X capítulos e ir hablando de ello poco a poco, esto cada uno marca su ritmo, sí que me parece interesante que le preguntéis qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha llamado la atención, qué destacarías, qué te ha sorprendido, qué te ha parecido lo más divertido, lo más triste, lo que queráis, porque ahí vais a empezar a ver lo que a vuestros hijos le interesa, le agrada, le emociona, lo que le preocupa, ¿vale? Y a partir de ahí podemos establecer el diálogo y podemos hablar de temas que suelen salir en las novelas y que son interesantes para la vida, ¿vale? Entonces ahí vamos a descubrir lo que os decía, los valores, los factores de identificación de vuestros hijos con las novelas que estamos leyendo. Otro ejercicio otra actividad que podéis llevar a cabo, podríamos llamarla antes y después, y la podemos interpretar de dos maneras. Podemos de alguna manera colocar cronológicamente todos los sucesos del libro. Sabéis que las novelas no siempre tienen una estructura cronológica que vaya avanzando el tiempo y van pasando los acontecimientos, sino que a veces hay flashbacks o flash forwards hacia el futuro, que en literatura el flashback y el flash forward son términos más propios del cine. En literatura
literatura se llaman analepsis y prolepsis, si van al futuro. Entonces, como os decía, hay libros, hay novelas que traen ese tipo de saltos temporales, con lo cual podemos jugar con ellos a ordenarlos y así ver la estructura cronológica del libro comparada con la estructura literaria, ¿vale? Cómo el autor ha manipulado ese tiempo y con qué sentido, ¿vale? También podéis coger algún fragmento y preguntarle si se acuerdan qué iba antes y qué iba después, ¿vale? Y así también vais viendo un poco la comprensión lectora, la memoria de vuestros hijos. Y finalmente, también en este ejercicio podéis valorar la relación causa-consecuencia, ¿vale? Una de las cosas que tiene la literatura y no tiene la vida es que las relaciones entre causa y consecuencia, lo que ocurre y las consecuencias que tiene, se acaban viendo. En la vida a lo mejor pasan años y años y años y no vemos las consecuencias de aquella decisión que tomé, pero en la literatura sí, con lo cual podemos ir enseñando a nuestros hijos eso, que todo lo que hacemos, que todo lo que pensamos o todo lo que dejamos de hacer, en el fondo acaba teniendo consecuencias, y en la literatura se ve como mucho más rápido o más directo, y eso lo podemos ir trabajando también con este libro. Podéis aprovechar el mecanismo de juegos conocidos como el Trivial, el Pasapalabra, el Pictionary, para aplicarlo a vuestro libro, ¿vale? Por ejemplo, el Pasapalabra, yo a veces lo he hecho con los clubes de lectura, mientras voy leyendo me voy buscando palabras que empiecen por A, una palabra que empiece por A, otra por B, otra por C, otra por D, para luego preguntárselo a los chicos, crucigramas, sopas de letras, todo lo que queráis. Jugad también, igual que os he dicho, a analizar el título, una vez que hayáis terminado, a ponerle otro título. ¿Qué otro título podría tener esta novela? ¿Vale? Y así también valoráis su comprensión global de la novela. O ir poniendo títulos a los capítulos si no lo tienen, o si lo tienen, cambiárselo, ¿vale? Porque así también vemos qué es lo que más les ha importado a ellos de todo lo que el autor o la autora nos han querido contar. Jugando igual con los fragmentos, podéis coger un fragmento del libro y que sea significativo, que tenga una reflexión, un tema por el que podéis hablar, y entonces podéis decirle este fragmento de qué habla. Podéis jugar a que os lo contextualice. Esto pasa cuando el protagonista no sé qué hace, y os puede dar pie para ir tratando temas. Por ejemplo, hay una novela que yo jugué mucho con esta estrategia, la evolución de Calpurnia Tate. Es una novela que tiene muchos temas que tratar. Entonces, si vas cogiendo los fragmentos en los que, o alguno de los fragmentos en los que aparece ese tema, luego da pie al debate. Y los chavales se suelen implicar porque ya como están leyendo el libro, les resulta más cercano que de repente vamos a hablar de, no sé, el acceso de la mujer a la universidad en el siglo XVIII. Pues a lo mejor les pilla muy lejos. Sin embargo, si ven el problema de esta chiquilla que quiere estudiar y no puede, porque es mujer, por el simple hecho de ser mujer, pues ya se sienten de alguna manera involucrados. Podéis ayudarles a ir diferenciando el argumento y la trama, ¿vale? La trama tiene que ver, lo que os he dicho, con todas las manipulaciones que lleva a cabo el autor para hacernos la historia más interesante. Por ejemplo, lo que os he comentado sobre desordenar el tiempo cronológico. Eso es trama. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué empieza a contar la historia en este momento y no al principio o no al final? O porque empieza al principio en vez de contarlo por ejemplo, en media res, que se llama, ¿no? En medio del asunto. La creación de personajes, todo esto tiene que ver con la trama. Sin embargo, el argumento es que yo te cuento la novela de principio a fin, cronológicamente, ¿vale? Sin tener en cuenta que puede haber una sorpresa, yo te la cuento. A lo mejor imaginaos estos libros que te dejan una información crucial para el final. Pues en el argumento tal cual, yo te contaría esa información primordial al principio porque es fundamental para entender la novela, mientras que la trama me lo guardo al final para conseguir un efecto sorpresa, por ejemplo. Podéis jugar también a las frases piratas, a hacer papelitos con frases que aparecen y frases que no aparecen, y que ellos descubran cuáles realmente están en la novela y cuáles no, o quién dijo quién, y así vais profundizando también en lo que hablábamos en vídeos anteriores sobre estrategias de animación a la lectura, sobre la caracterización de los personajes, qué se nos cuenta de ellos, cómo creemos que son. Pues eso, cómo hablan, o qué dicen, o qué callan, también es importante para conocer a las personas y a los personajes. Podéis jugar a otro juego que a mí también me da mucho juego, que es el Yo le defiendo. Sobre todo funciona cuando hay personajes conflictivos, personajes
no malos, puede haber personajes malos directamente, pero personajes que a la gente no le caen bien, al lector no le caen bien, no empatiza con ellos. Buscaos razones para defenderle, ¿por qué? Y así les comprenderemos mejor a esos personajes. ¿Por qué crees que actúa de esta manera? ¿Por qué? ¿Vale? Y vais profundizando un poquito y se rasca más en las razones profundas de los personajes. Por ejemplo, hay novelas en las que va cambiando el foco, es la misma historia o el mismo suceso contado desde diferentes puntos de vista. Esto es muy interesante, pero siempre lo podéis hacer con cualquier novela. Cualquier suceso podéis animar a vuestros hijos a que lo analicen desde otro punto de vista. Y si en vez de el personaje A lo hubiera vivido el personaje B, o cómo lo hubiera hecho, o cómo lo vivió, porque a lo mejor solo se nos cuenta lo que piensa sobre el asunto el personaje A. Entonces este cambio de perspectiva, de foco, nos ayuda también un poco a trabajar la empatía, el ponernos en el lugar de otro, en profundizar en por qué los personajes hacen lo que hacen o por qué las personas hacen lo que hacen, y me parece también una cuestión interesante para tratar con nuestros adolescentes, que por definición están más centrados en sí mismos, en su conflicto interior, etcétera, etcétera. Podemos ir trabajando con ellos también en los personajes secundarios. Los personajes secundarios están ahí porque cumplen una función. Si no, no estarían ahí. Si algún personaje secundario no cumple ninguna función, ese personaje secundario debería sobrar. Entonces, todo esto se lo podemos ir haciendo ver a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué función cumple este personaje secundario? ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, en cualquier novela, yo qué sé, por ejemplo, pensemos en el Quijote. Los personajes con los que se va encontrando, lo que va haciendo es que van haciendo que la trama avance, ¿no? Que Don Quijote siga avanzando y viviendo aventuras, y son como una excusa para contarnos otra peripecia del Quijote. Pues todo esto lo podéis ir trabajando también con vuestros hijos. Por supuesto, trabajar el ¿te ha gustado, no te ha gustado y por qué? ¿Vale? ¿Por qué me ha gustado? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha llegado? ¿Qué me ha tocado? ¿Vale? No os conforméis con él, porque sí, que es lo que suele pasar con los chicos. Me ha gustado, sí, ¿por qué? Porque me he divertido, porque vamos a intentar darle vueltas al tema, o a lo mejor esa actividad la podemos dejar al final para que ellos ya tengan una serie de argumentos, y hemos trabajado otras actividades de estas que os propongo, para que tengan argumentos para deciros por qué les ha gustado. Y al final yo haría también un poco de crítica, en el sentido de preguntarles qué no les ha gustado, algo que falle, algo que sobre, algo que cambiarían, un final alternativo. Y así también, aparte de involucrarles en la creación de la obra, que ya sabéis que los autores muchas veces dicen que cuando ellos escriben la novela, pero luego la novela sigue teniendo vida en cada uno de los lectores, que se imaginan los personajes de una manera, que se imagina los espacios, etcétera, que llenan los huecos. Pues aquí podéis jugar y ir introduciendo a los chavales también en este punto de creación literaria, ¿no? De llenar los huecos, de completar la novela. Bueno, os espero que estas estrategias os sirvan para trabajar la literatura con los adolescentes y los jóvenes, y que les saquéis mucho provecho.